¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo debate a tres de la televisión pública. Hoy queremos hablar de las consecuencias que la situación que estamos viviendo, extraordinaria desde todos los puntos de vista desde hace 7 meses, las consecuencias, que tiene para nuestra salud mental, para nuestro bienestar psicológico. Cualquiera de nosotros en algún momento determinado hemos podido ser víctimas de esta situación por cuadros de estrés, de tristeza, de reflexionar sobre cómo esto puede acabar, sobre todo cuando estamos experimentándolo en la primera ola. Las preguntas, las incógnitas siguen siendo las mismas, la incertidumbre sobre todo, y también una cierta esperanza con las últimas informaciones acerca de las vacunas. En todo caso, siguen las restricciones, siguen los confinamientos temporales, siguen disparados los parámetros, aunque en los últimos días se han suavizado un poco en nuestra ciudad, pero continúa siendo la misma incertidumbre sobre el futuro, sobre cómo y cuándo va a acabar esto. Y queremos saber, por un lado, a qué nos estamos enfrentando y qué nos está pasando desde el punto de vista psicológico, y también descubrir algunas recomendaciones, algunos instrumentos que nos ayuden a combatirlo, a llevarlo mejor. Enseguida les presento a nuestros invitados. Un estudio realizado por la compañía Sonae Sierra junto con el Consejo General de la Psicología y en el marco de la campaña Mente en Equilibrio concluye que 1 de cada 4 españoles presenta síntomas relacionados con la depresión grave o muy grave por la COVID-19. 1 de cada 3, ansiedad. Y también un 22% de las personas encuestadas han sufrido situaciones duras y han llegado a sentir que su vida y la de sus familiares estaba amenazada. Dentro de estas personas, pues por ejemplo, tiene sentido, ¿no?, que esto haya ocurrido porque hay personas que han vivido de una forma muy grave la enfermedad, que han perdido incluso a familiares, y lo que nos encontramos en este porcentaje de población es que un 11,3% de estas personas desarrollan sintomatología de estrés postraumático. De alguna manera son personas que han sufrido mucho. La severidad del primer confinamiento fue generando estados de ánimo más experimentales. Salvando patologías previas, la mayoría de la población observábamos con estoicismo una medida excepcional nunca antes experimentada, ni siquiera imaginada. Pero la expectación por la evolución de algo tan novedoso quizá nos ayudó en nuestro encierro, convencidos de que todo pasaría en pocos meses. La segunda ola nos ha devuelto a los confinamientos temporales y, golpeados por el primero y por una mayor concepción de la realidad, nos encontramos en un escenario de vulnerabilidad frente a las consecuencias no solo físicas, sino también psicológicas de una nueva y compleja realidad que ha cambiado nuestros hábitos. El estudio revela que el 41% de los encuestados duermen menos, el 36% hace menos deporte, se fuma menos y se consume menos alcohol. Pero el aislamiento social por la lejanía con familiares y allegados, incluso por procesos de duelo, provocan problemas psicológicos como la pérdida de estatus socioeconómico, circunstancia que nos hace más vulnerables ante este tipo de cuadros depresivos. Quizá por la incertidumbre de qué va a pasar, por la preocupación que eso genera y por la ansiedad que provoca el que de repente yo esté perdiendo dinero o esté perdiendo estatus socioeconómico. La actriz Vanessa Romero contrajo el virus al principio y, a pesar de que han pasado 7 meses, considera fundamental la ayuda profesional para combatir de manera emocional las secuelas. Es muy complicado, y yo afortunadamente, y lo tengo que decir, no he estado hospitalizada en ningún momento, pero aún así me he quedado con secuelas difíciles de entender, porque dices, pero es que me duele todo, es que tengo los músculos, no tenía fuerza para nada, me costaba respirar, era como todo muy raro, muy extraño, ¿no? Entonces emocionalmente fue muy duro. Es embajadora de la citada campaña Mente en Equilibrio. Se trata de una guía de recursos presentada recientemente sobre las consecuencias psicológicas de la pandemia y recoge estrategias para mejorar nuestro bienestar psicológico. Sí que creo que es importante tener la mente
en equilibrio, en el sentido de ayudarnos, ¿no? En no estar constantemente machacándonos, porque al final la situación es la que es. Que en este momento estemos atravesando lo que estamos atravesando es absolutamente normal, que duerma peor o que me esté costando más relacionarme con la familia o todo lo contrario, pueden ser efectos totalmente naturales de una situación tan anormal como es la COVID. ¿Qué pasa en los casos en que nos sentimos afectados sin que seamos capaces de encontrar respuestas a lo que nos está pasando? En casos más extremos no hay que dudar en acudir a un profesional, aunque una recomendación básica va en la dirección de tener una rutina, es decir, tener el control sobre las cosas que nos sirven a todos, horarios, actividad física, intelectual. O sea, hay una serie de cosas dentro de mi vida que sí que están en mi mano y que yo puedo manejar. Tener una rutina tiene efectos beneficiosos en la salud mental, ¿vale? Tiene efecto beneficioso sobre el bienestar psicológico, y de hecho hay un montón de estudios que lo que nos vienen a mostrar es precisamente eso, ¿no? Que sirve como un factor de protección para los casos en los que de pronto nos enfrentamos a una situación como esta, ¿no? El informe es muy completo y está cargado de datos, pero entre tanta confusión existe uno para la esperanza. Pese al sufrimiento por la pandemia, la mayoría de los ciudadanos han cambiado el concepto de algunas cosas que afectan sobre todo a las relaciones personales y a las que en un porcentaje abrumador conceden un mayor valor. Bien, pues esa guía nos va a servir de guía, de norte, nunca mejor dicho, para abordar en el programa de hoy este asunto. En definitiva, como les decía, se trata de ser conscientes, seguir peleando en esta dura batalla, ser conscientes de la situación que estamos atravesando, de estos que algunos denominan nueva normalidad, y sobre todo de seguir preparándonos, porque en definitiva, como también decíamos, no sabemos cuánto va a durar esta situación, si se va a alargar mucho en el tiempo o si definitivamente hay modificaciones en nuestra vida que se van a mantener para siempre. Les presento ya a nuestras invitadas. Tenemos con nosotros esta noche a Lola Escalante, que es la presidenta del Colegio de Psicología. ¿Qué tal, Lola? Lola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y a Virginia Parodi, que es anestesióloga y miembro del Comité COVID-19. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio, y partiendo de los datos que hemos conocido de ese estudio, ya decimos, se trata en principio, insistimos, ¿no?, de en principio tener conciencia de qué nos está pasando. Y como yo decía al principio, en función de la situación de cada cual, de alguna manera todos hemos vivido, Lola, cuadros de pues esto que hemos conocido en el vídeo, pues el simple hecho de fundamentalmente, ¿no?, en el confinamiento total, de sentarnos en el sofá o de levantarnos por la mañana simplemente con una sensación de tristeza y de no tener ganas de hacer nada, ¿no? Sí, claro. A ver, cuando hablamos de salud mental parece que siempre nos vamos al polo de los trastornos, ¿no? De hecho, hay mucha estigmatización en torno a eso. Hay muchas personas que no quieren contar que van a profesionales de psicología porque parece que lo relacionan con la locura o algo así, ¿no? Sí. Pero esto es como un continuo, o sea, los malestares psíquicos no tienen por qué ser una patología. Y ante una situación en la que estamos viviendo, que es una situación totalmente nueva, con la que no tenemos recursos para enfrentar, y como tú bien has dicho, una situación de gran inseguridad y que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, una de las cosas que más preocupa al ser humano es no saber qué va a pasar, ¿no? Entonces hay mucha sintomatología, como digo, un trastorno está compuesto por mucha sintomatología, ¿vale? Pero a veces no tiene por qué tener todos los síntomas, pero evidentemente se han hecho muchísimos estudios durante la pandemia, después de la pandemia, en otras pandemias anteriores que ya sabíamos lo que iba a pasar, por ejemplo esto de que iba a haber trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, esto ya lo sabíamos antes de, y por eso lo pusimos en conocimiento de las autoridades sanitaria y pública, que había que hacer una prevención psicológica como una herramienta, como la misma palabra lo dice, preventiva, ¿no?, para confrontar esto, porque como te decía, pues lo normal, ahora mismo hay una sensación de tristeza importante, porque aunque no hayamos sido afectados directamente, bueno, somos empáticos, ¿no?, con los demás, ¿no? Y si no solo estamos por alguien que esté enfermo o haya fallecido, estamos viendo también la crisis económica como está afectando a tantas familias, ¿no? Entonces esto se va a alargar en el tiempo. La realidad es que no solo, incluso aunque terminemos, lo que se sabe de otros estudios es que han salido sintomatología, por ejemplo, de estrés postraumático incluso 3 años después del suceso, ¿de acuerdo? O sea que ya la OMS
la Organización Mundial de la Salud habla de que todavía falta la tercera pandemia, que será la pandemia psicológica, ¿no? Que ya estamos en ella, pero cuando digamos Claro. la vacuna esté y sanitariamente estemos cubiertos, pues esta será más visible, ¿no? Dices algo interesante en el sentido de que hay gente que aún asocia la visita al psicólogo no como el que acude a su médico de cabecera con cierta normalidad, sino que pues eso está como asociado, ¿no?, a una cierta locura. En este caso va a ser muy necesario porque las colegas que escuchábamos en el vídeo, tus colegas decían también, hacían referencia en ese estudio que en casos en los que no encontremos respuesta a las preguntas que nos estamos haciendo en esta situación, quizás sí deberíamos acudir decididamente a un profesional, ponernos en manos de un profesional, ¿no? Claro, a ver, de hecho, los profesionales de psicología que tenemos consulta privada lo estamos notando, o sea, hay una demanda importante, una creciente demanda. Lo que ocurre es que aquí entendemos que la sanidad pública tiene que ampliar los recursos porque todo el mundo no tiene acceso económicamente a pagarse este servicio. Entonces, antes de la pandemia ya teníamos una escasez de recursos comparada con Europa, pues impresionante. O sea, una ratio en España de 4 o 5 psicólogas por 100.000 habitantes, cuando en Europa era un 18% o un 26% en función de... Entonces, ya de por sí los recursos eran escasos. De hecho, las personas que si piden cita en salud, en atención salud mental, pues lo mismo le dan una cita cada mes y medio. Esto no tiene una continuidad, se necesita más frecuencia, ¿no? Y además, no solo salud mental, sería necesario también en atención primaria, igual que hay médicos de familia, porque muchas de las patologías que presentan las personas cuando van al médico de atención primaria no son patologías físicas, son psíquicas, son ansiedad, son depresión. Y lo que hace el médico, prescribirle fármacos. De hecho, España es el segundo país de Europa donde se consumen más fármacos, que es bastante alarmante, no solo a nivel de salud, sino a nivel económico, ¿no? Eso tiene una carga para el Estado económica importante. Entonces, si tenemos un trabajo preventivo, el Consejo General de la Psicología hizo un estudio hace 2 años, el CICAP, donde puso en práctica en algunos centros, en algunas comunidades autónomas, aquellas que fueron subvencionadas por sus comunidades, una intervención psicológica con un grupo de personas para ansiedad y depresión, y a la vez otro grupo de control donde se hacía una medicación, se le prescribía fármaco. El resultado fue que el 70 y algo % de las personas que fueron tratadas con una intervención psicológica mejoraron, mientras que un 30% lo hicieron con fármacos, ¿no? Entonces el resultado es bien claro, ¿no? Claro. Hemos oído y hemos conocido a través de este estudio, supongo que hay muchos que se están o han sido elaborados, el hecho de que es importante a la hora de hacer uso de esos instrumentos para enfrentarnos a todo esto, el marcarnos una rutina, sobre todo cuando nos toca estar confinados. Eso tiene mucho que ver también con el estado físico, porque castiga, durante la primera ola pudimos ver, a todos nos castigó mucho el encierro, el confinamiento total, ¿no? Claro. Depende también, ¿no? Depende, Virginia, la edad de las personas, cuando no pueden salir de casa. Sí, que es verdad que creo que fue generalizado, que la mayoría de la gente, bueno, no quedó a lo mejor más remedio que dejar de hacer deporte, y el deporte es muy importante, sobre todo a ciertas edades, y también la gente como que por lo menos en mi círculo, tampoco he leído ningún estudio al respecto, pero se empezó también a hacer una peor alimentación. Sí. Y entonces todo esto genera también que pacientes que tienen una patología previa, porque eso sí que lo hemos visto mucho en el hospital, lleguen a lo mejor bastante descompensados entre el cierre que hubo de la atención primaria y la carencia de cuidados, de hábitos de vida. Llegaron pacientes que tenían un estado crítico, un estado peor de su salud. Entonces, en este caso, cualquier enfermedad concomitante, pudiera ser que cogieran el COVID o cualquier otra, daba un peor resultado. Entonces, yo no sé si Lola me apoya, pero creo que siempre me lo pregunto, digo, ¿por qué en la tele se habla tanto de problemas COVID y no como se debería? Que siempre pienso que lo preventivo es lo primero y se debería hace mucho hincapié en que la sociedad lleve unos buenos hábitos de vida, y entre otros no solamente alimentación, deporte, sino también
hábitos de vida psicológica, Sí. un equilibrio mental, como hemos estado hablando antes, y pues eso, siempre llevar unas rutinas, una socialización, aunque una persona viva sola, que pueda hablar. De esto entiende ella más que yo, pero así es, ¿no? Para no entrar en estados psicológicos alterados. Se nos ha dicho, se nos ha recomendado efectivamente eso que tú decías, ¿no? El hecho de marcarnos unas rutinas que tienen mucho que ver con nuestro estado psicológico, que nos favorecen, y con el estado físico. Y vamos a intentar dar algunas pautas para que el propósito del programa, finalmente, que es el de ayudar a la gente a que sepa qué cosas puede hacer en su propio beneficio, lo vamos a abordar enseguida, pero antes vamos a ver cómo ha castigado a alguien, un policía local en este caso, la COVID-19, el coronavirus, a nivel físico y mental, que es un testimonio realmente interesante que ustedes ya han podido ver en esta casa. Mi nombre es Manuel Navia, tengo 53 años y quiero mandaros el siguiente mensaje. Este virus no opera solo, este virus tiene sus problemas para infectar también y para matar, pero para eso están sus cómplices. Jóvenes dispuestos a enterrar a sus padres pero no a renunciar a un botellón, esos son los cómplices del virus. Fiestas y más fiestas, cuanto más seamos mejor, más cómplices y cómplices del virus asesino. Cuanto más fiesta, más entierro, pero da igual mientras continúe la fiesta. Personas de todas las edades, sin mascarillas, sin guardar la distancia de seguridad. Ven a la policía, se coloca la mascarilla en cuanto los pierden de vista, se lo vuelven a retirar. Esos son los cómplices del virus. Sin ellos, el virus perdería mucha capacidad de infectar y matar. Personas que, sabiendo que por responsabilidad, debido al alto número de contagios y muertes, la ciudad se ve en la obligación de cerrar el puerto, y estas personas no son capaces de renunciar un fin de semana en la península, por muchos fallecidos que haya. Estos son otro tipo de cómplices, los que se encargan de expandir el virus por la península y traerlo a nuestra ciudad. Esto que acaban de ver forma parte de la campaña que se está emitiendo y que se ha organizado por parte de la Consejería, se ha promocionado por parte de la Consejería de Sanidad y Radio Ceuta y Radio Televisión Ceuta, para concienciar fundamentalmente. Ya hemos visto que el testimonio es realmente revelador. Estamos hablando de un hombre joven, de un hombre preparado físicamente, policía local, y que rompe absolutamente el mito aquel de que este coronavirus a los jóvenes no les hacía daño y que se cebaba solamente con los mayores. Claro, no es así. No es así, existe un porcentaje más elevado de pacientes que tienen un peor pronóstico tras una infección COVID, que son pacientes añosos y pluripatológicos, pero no es despreciable la cantidad de personas sin patología y jóvenes y aparentemente sanas que han llevado un mal pronóstico, incluso gente que ha fallecido. Entonces ninguno estamos a salvo, por más sanos y cuidados que estemos. Todos tenemos que ponernos la mascarilla por nosotros y por el resto, debemos mantener las distancias. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo a mi círculo, porque es que es verdad que yo entiendo que es una situación complicada, gente que vive sola, que ha estado sin ver, pues ahora yo no voy a salir a tomarme un café. Pues mira, yo digo, no salgas a tomarte un café, que te quitas la mascarilla y te pones, sal a pasear con otra persona con su mascarilla y manteniendo la distancia, así socializas, haces deporte, mantienes una vida activa y tu mente activa, ¿no? Psicológicamente sano, y te ahorras la exposición al virus, porque mucha gente dice, a mí yo me la pongo por mis padres, pero no, es que tú también eres una persona de riesgo, un porcentaje más bajo, si es verdad, pero también tienes riesgo. ¿Vosotros habéis notado en vuestro ramo, los fisioterapeutas, también una demanda? Yo soy anestesista. Yo como anestesista en el hospital lo que he notado, la carga asistencial que supone el tener que tratar a pacientes que están infectados de COVID, que eso hace que todo el equipo sufra muchísimo más estrés, tanto físico como psicológico, porque no es lo mismo operar a un paciente
sin enfermedades infecciosas, que bueno, nosotros sí que antes del COVID existían otras enfermedades altamente contagiosas, como puede ser una hepatitis, un VIH, que siempre tienes que tener todas las precauciones ante el contagio, pero con el COVID ahora es más estrés psicológico el que vivimos, porque como sobre todo en la primera ola, tanta incertidumbre en cuanto a la eficiencia de los test y tantos asintomáticos y tantas dudas, a ver si el contagio puede quedarse el virus activo en superficies y todas las dudas que hubo, trabajar durante una cirugía con todo el EPI puesto y después el miedo a la hora de retirarte, lo que es el momento más crítico, y después todos nosotros vamos a una casa con una familia, ¿me lo habré traído? Claro. Por cierto, ¿qué os ha parecido a vosotros los médicos lo que se ha dicho, en este caso por parte de Fernando Simón, de que ahora os cuidáis mucho más al salir de vuestro trabajo, cuando realmente, además de las víctimas mortales, que en nuestra ciudad ya son 48, ha habido un fallecimiento en las últimas horas, yo creo que las segundas grandes víctimas de esta pandemia habéis sido vosotros, el personal sanitario, ¿no? Los profesionales. Sí, hombre. Por lo que tú dices precisamente, porque no, claro, estáis en la boca del lobo. Como claro, quien es dice. que es un estrés añadido muy grande, porque tú tienes todo el estrés que vive el resto de personas que tienen otra profesión, porque yo también siento pena por no poder ver a mi familia, siento miedo por poder contagiarlos, pero más cuando a lo mejor he estado toda la mañana atendiendo a un paciente COVID positivo y yo me voy a mi casa, aparte de que te vas a tu casa mucho más tarde, porque claro, ya te quedas, te duchas, desinfectas todo, pero ahora llegas a tu casa y dices no me toquéis, te vuelves a meter en la ducha, es como un poco compulsivo, un trastorno, así, no quiero que nadie me toque, no quiero que nadie me mire. Y después también en el trabajo, el trabajar con pacientes COVID prolonga mucho los tiempos, entonces siempre el agobio de que un paciente esté esperando, pero tú estás con un paciente COVID y eso tiene un trasfondo entre que te pones el EPI, lo retiras, limpias, desinfectas. Por ejemplo, imagínate un quirófano COVID o meter a un paciente COVID positivo en un TAC. Todo el personal se tiene que vestir, tiene que entrar el paciente, realizarse la prueba, todo el personal se tiene que desvestir con muchísimo cuidado y después, antes de entrar un paciente que es COVID negativo, pues tienes que desinfectar y todo el personal de limpieza pues tiene que venir, ponerse el EPI, limpiarlo todo a fondo y aquello genera muchísima más carga de trabajo. Perdona que te diga, pero nada más que de escucharte ya me está generando estrés, o sea, nada más que escucharte. Todo, que eso no lo sabéis nada más que vosotros, que estáis allí dentro. Desde fuera podemos imaginarnos, por supuesto que sois las segundas víctimas, claramente, porque está expuesta a su vida más que nadie y por el estrés en el que viven, por la falta de recursos también. Todo esto va influyendo en el estrés y en lo que llamamos nosotros el burnout o el estar quemado, que es una de las consecuencias que van a tener los sanitarios. Van a estar quemados, eso tiene una consecuencia no solo a nivel personal y a nivel familiar, sino a nivel social y a nivel económico, porque va a haber más bajas, porque va a haber más asentismo, porque va a haber más consumo de fármacos, porque a veces las personas, la mayoría de las personas cuando tienen un problema psíquico lo que quieren es que desaparezca rápido y eso lo hace una pastilla, pero una pastilla es pan para hoy y hambre para mañana, porque si tú no resuelves el problema de base, tú no tienes herramientas emocionales, cognitivas para afrontar lo que te está pasando, más tarde va a salir, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas ya se sabe, ¿no? Entonces, desde aquí yo quiero lanzar una lanza hacia ellos. Yo creo que necesitan mucho más apoyo, no solo más recursos, sino en otras comunidades se trabajó durante la pandemia, durante el confinamiento y se está trabajando ahora. Se le está dando apoyo psicológico a los profesionales sanitarios. O sea, dentro del hospital hay profesionales psicólogas, donde está haciendo una intervención, a veces simplemente es un desahogo emocional, a veces depende de la persona, si ya de por sí traía algo pendiente o no,
pero esas personas necesitan ese cuidado ahí, porque para cuidar a los otros uno tiene que aprender a cuidarse a sí mismo, si no, no es posible. Y eso es algo que es evidente, que no lo decimos, no son opiniones, hay evidencia científica al respecto, y sin embargo se está haciendo poco, ¿no? Y ni siquiera se ocurre, se pasa por la cabeza de algunas instituciones que evidentemente lo primero que tenemos que cuidar es la vida, ¿no? Tenemos que sobrevivir, la salud física, pero es que la psicología también salva vidas. O sea, cuando una persona está con una depresión, con ansiedad, con cualquier otro trastorno de estrés postraumático o trastorno obsesivo compulsivo, como tú dices, que también es una de las consecuencias, sobre todo aquellos que ya venían, esas personas puede desencadenar algo. O sea, las cifras de suicidio antes del COVID eran de 800.000 suicidios, cifras de la OMS. Eso era antes del COVID, ¿no? Eso ya sabemos que se va a aumentar. O sea, que si a estas personas les damos, hablamos de sanitarios, hablamos de padres y madres que tienen que cuidar a sus hijos, tienen que darle herramientas, hablamos de docentes que necesitan herramientas para trabajar con estos niños y estas niñas que han tenido pérdidas, a lo mejor no han tenido muerte, pero a lo mejor su padre tiene riesgo a no tener trabajo, y eso se nota en el ambiente. No se le ha dado herramientas que yo conozca en esta ciudad, a lo mejor no lo conozco, ¿vale? A los docentes para prepararlos ante el duelo, ante la pérdida, que es tan importante, cómo confrontan esos docentes. Entonces, estas herramientas que en principio, como decíamos, si son preventivas, no tienen por qué ser económicamente muy altas, no se están percibiendo. Yo creo que a veces parece que los profesionales de psicología somos los profesionales capaces de cambiar las actitudes de las personas, y sin embargo se nos está teniendo poco en cuenta. Con el tema del control de la expansión del virus, el tema de la salud mental es un bucle, ¿no? Porque va a generar más problemas con problemas de personas con problemas de salud mental, y a la vez esas personas con problemas de salud mental son personas que asumen más riesgo y son personas que guardan menos las medidas de seguridad. Entonces, si no afrontamos esto, al final la pandemia, el virus también va a favorecer su expansión, ¿no? O sea que hay un montón de frentes que se podrían estar abordando. Luego, si hablamos del tema económico, por supuesto está teniendo unas consecuencias importantes, ¿no? Ya hay cifras también, que de hecho me traigo algunas, si quieren las comparto, porque yo creo que a veces compartir las cifras que vienen de estudios, naturalmente, sí. Pues pone a las personas más en alerta, ¿no? El impacto económico, bueno, hay muchísimo miedo a perder puestos de trabajo porque está pasando, ¿no? Como decía, va a haber bajas laborales, bajos rendimientos, falta de capacidad de concentración. A veces cuando las personas tienen un problema, y a veces no tan grave con el que tenemos ahora, yo qué sé, hay un problema en la casa, pues nuestra concentración disminuye y no podemos afrontar el trabajo igual que antes, o los niños en el colegio, ¿no? A veces decimos, si este niño sacaba antes muy buenas notas, ahora no las sacas porque no quiere. No las saca porque hay un problema emocional de base debajo que no está siendo percibido. O sea, para cambiar una conducta primero hay que trabajar con la emoción, y eso pasa muy desapercibido, y podemos cambiar una conducta, pero resulta que el niño antes pegaba y ahora resulta que llora, ¿no? Es su manera de afrontarlo. Entonces hablaba de que, voy a dar algunas cifras que de algunos estudios ya del impacto económico, en el que nos dice que el 41,99% de los trabajadores tiene ansiedad, que tienen síntomas de irritabilidad, de tensión un 86,2%, alteración del sueño un 84,7%, dolor de cabeza un 68,8%, retraso en el comienzo de las tareas un 50,6% y sensación de ahogo sin esfuerzo un 42%. ¿Bien? Muchas de estas cosas son dolencias físicas, eso son somatizaciones psíquicas, manifestaciones, porque luego vas a hacerte las pruebas físicas, que por supuesto hay que hacerlas antes para descartar que hay un problema físico, y no se encuentra nada, ¿no? Entonces tiene que ver con esa incapacidad de esa persona para afrontar esa situación, y eso se aprende. Claro, yo en esta situación yo creo que hay una cosa clave, aparte de que todos cumplamos con las normas que nos dicen las autoridades sanitarias, y es el empatizar con los demás. Porque el pensar en la crueldad de esta enfermedad es tremenda. El pensar que hay personas que evidentemente que tienen hijos pequeños, que tienen una familia, que han podido perder su empleo. Bueno, ese tipo de situaciones durante además tanto tiempo tiene que ser una auténtica tortura para una persona. No digamos ya
en el caso del personal sanitario, que estáis preparados para todas las situaciones, y habéis visto casi de todo, ¿no? Pero el que una paciente en un quirófano, una abuelita, se muera y se muera sola. Bueno. Se muera sola. Yo no sé eso qué factura puede llegar a pasar a gente que está, insisto, preparada, ¿no?, en su formación para aguantar determinados casos de tamaña crueldad, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que llegamos a un punto que nos hacemos un poco también un cascarón, un poquito más, no quiero decir insensibles, pero intentamos no llevarnos estos problemas a casa. Sí, actuáis, vosotros estáis aquí como unos profesionales, efectivamente. Porque por desgracia situaciones muy tristes vivimos también fuera de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, pero a mí sí, yo tengo días que me voy llorando porque he vivido una situación triste con respecto a los familiares y tal. Otros días que, bueno, lo tolero más, pero la verdad que yo soy así también fuera de la pandemia, ¿no? Que a lo mejor tengo un caso grave, un caso triste y me afecta más que otros, pero esto pega fuerte porque es con mucha frecuencia, ¿no? En otras circunstancias previas a la pandemia, un caso triste, pues lo que decimos, pues de un abuelito que fallece sin compañía, que eso siempre lo hay por desgracia, es como raro, ¿no? Pero ahora es el pan de cada día, porque no pueden estar los familiares. Claro, si tiene familia no puede estar. Entonces, bueno, el personal de enfermería de planta está dándolo todo, está convirtiéndose en los hijos y los hermanos de los pobrecitos que están ingresados, van no solamente a trabajar, sino van a hacer compañía y a dar cariño. Nosotros en quirófano, bueno, yo normalmente los duermo, pero previo a dormirlos siempre se tranquiliza y intentamos ser muy empáticos. Por ejemplo, sí que sería, se me ocurre, muy bueno, a lo mejor ya con cara al futuro, porque esta pandemia nos pilla, pero sí que dar un poquito más de formación psicológica a esos enfermeros que están en planta, para que sepan también cómo tienen que apoyar a los pacientes que están solitos y a lo mejor a los familiares que vienen queriendo acompañar o buscando información y se les tiene que decir, mira, no puede usted pasar, no le puedo informar, y ese tipo de circunstancias que muchas veces uno, si no tiene formación, no sabe ni cómo afrontarla. Claro, eso que decías, si me permiten, ¿no? Incluso cuando no hay una pandemia, o sea, una persona no, desgraciadamente que yo sepa, en otras formaciones sanitarias, ahora yo ya creo que se está sensibilizando más el tema y se está dando alguna formación, pero no, yo creo que cuando formaron como médico, parte psicológica no visteis, ¿verdad? No. Fijaros, qué importante, ¿no? Como una persona que está tratando todo el día, con su trabajo depende de que la persona, de la salud de las personas, incluso la muerte, que no tenga herramientas para sostenerse a sí mismo, para poder sostener a esa persona que tiene enfrente. Eso no es innato. Eso, o en tu entorno familiar se desarrolla, hay mucha inteligencia emocional, un buen manejo de las emociones y tú lo aprendes cuando eres pequeño en tu entorno, o no. Entonces, si no lo has aprendido, se puede aprender, ¿no? Entonces, imagínate eso en una situación normal, ¿no? En una urgencia, que no hay la frecuencia que está viendo ahora. Pero ahora mismo, por supuesto, la formación, estaría bien darle formación, algunas nociones básicas, pero con eso no es suficiente, porque es lo que tú dices, es continuado, es ver a las personas morirse, es ver, imaginar, y yo también tengo hijos o padres, cómo estará esa familia que no ha podido tener contacto con eso, ¿no? Y sí es verdad que desde la psicología estamos proponiendo algunas herramientas, ya hicimos, desde el Colegio de Ceuta hicimos algunas guías para distintos colectivos que fuimos distribuyendo. Y sí, por ejemplo, la primera que hicimos fue la del autocuidado de los sanitarios, porque sabíamos que eran las primeras personas que iban a ser afectadas, ¿no? Pero luego también hicimos para sanitarios una para afrontar el duelo, ¿no? Afortunadamente en Ceuta en la primera ola no hubo muchos muertos, ¿no? No fue como en otras partes que no daba abasto, ¿no? Pero sí es verdad que algunas cosas básicas, como que el familiar puede hablar con la enfermera o con la médica, que le pueda pasar el teléfono a la persona que está falleciendo, o que pueda incluso dejarle que grabe un vídeo para despedirse, o estas mínimas cosas,
son imprescindibles para elaborar de una manera sana el duelo, ¿no? Si no se hace ese tipo de rituales que normalmente hacemos, pues luego se puede generar un duelo patológico, ¿no? Entonces hay veces que es verdad lo que tú dices, que hay cosas muy básicas, tampoco hace falta una formación muy extensa, para que pueda contribuir no solo al bienestar de la persona que tenemos enfrente y la familia, sino también al propio sanitario. Si te parece, Lola, enseguida podemos abrir ese debate a nivel de recomendaciones para favorecer y para luchar contra todo esto y mantener nuestra mente abierta, ¿no? y sana. Habrán observado que hay una tercera silla que, como son tres siempre los invitados, debía estar ocupada. No lo está. Habíamos invitado a Valeriano Hoyos, que es el director del Centro del Mayor del IMSERSO. Desconocemos las razones por las que no está en nuestros estudios, de ahí que la silla esté vacía. Sí hemos acudido estos días allí, a ese Centro del Mayor, para hablar con su fisioterapeuta, con Raúl González. Lo ha hecho Cristina Díaz. Pues estamos con Raúl González, él es fisioterapeuta del Centro del Mayor, y hay una cosa que a todos nos ha ocurrido, y es que hemos dejado de hacer ejercicio, o al menos eso dice la estadística. Aquí se dan dos circunstancias: una, cuáles son las consecuencias, y dos, qué podemos hacer para que este confinamiento no sea tan grave en nuestra salud física. Raúl, lo primero, bueno, pues esto es así, ¿no? Es una realidad. Parece ser que hacemos menos ejercicio, salimos menos a la calle, es un ejercicio pasivo, pero que se deja de hacer. Sí, correcto. El confinamiento lo que trae adquirido es un sedentarismo y una falta de movilidad total. En personas mayores, evidentemente, se acentúa mucho más porque se pierde a nivel muscular mucho antes la musculatura que en una persona joven o adulta. Y claro, todo eso luego conlleva una serie de patologías que si ya no la tenían previamente se acentúan. Ahora me las vas a contar, pero te quiero preguntar, normalmente o en general, ¿cuál es tu trabajo aquí? ¿Intentar que se pierda esa musculatura? Correcto, nosotros lo que hacemos es un mantenimiento de la movilidad, aparte si hay algún tipo de lesión pues se le trata previa, pero si no, lo que hacemos es un mantenimiento para que los usuarios nuestros pues estén lo mejor posible a nivel funcional y a nivel de autonomía. No nos vamos a ir sin unos consejos para que podamos hacer en casa, pero ¿cuáles son esas patologías que desarrollamos si no hacemos ejercicio? Toda implicación que conlleve no movernos crea una patología por sí. Sobre todo se ven limitaciones a nivel de articulares, pérdida de masa muscular, pérdida de flexibilidad, que es muy importante porque luego conlleva mucho dolor, ¿vale? El tema de artrosis se acentúan, y todo lo que sea que la masa muscular no nos mantenga a un tono muscular correcto. Entonces, ¿qué pasa? Pues al final nos movemos y cada vez nos movemos menos, y eso conlleva que la gente se crea más dependencia. Hay otra cosa que no sé si también influirá, por ejemplo, el tema de la diabetes, del corazón. Sí, al final, todo esto son pasitos, ¿no? O pasos o escalones que se van bajando en nuestra salud. Claro, date cuenta, por ejemplo, una persona diabética que está acostumbrada a consumir un cierto número de calorías o tal, se mantiene y se regula muy bien mediante el ejercicio físico o simplemente con la actividad diaria. Claro. Al encerrarnos y confinarnos, por ejemplo, pues, todo se dispara, ¿vale? Y se crean desequilibrios. Que nosotros ahora, después del tiempo que estuvimos cerrados, pues hemos notado que los usuarios no venían igual que cuando se fueron, evidentemente. Y estamos en la medida de eso, de volver a recuperarlos y volver a meterle en el buen camino. En el buen camino, que no es fácil, porque digo yo, es verdad que uno se vuelve cómodo, eso nos pasa a todos. Claro, date cuenta además que el proceso de recuperación de una persona joven, sana, lleva una velocidad, y una persona mayor, ¿vale?, con una patología previa, lleva otra velocidad, entonces es todo más lento. Yo te decía que no me iba sin consejos. Yo sé que la pereza aquí es una gran lucha, porque al final, para todos, quiero decir, para mayores, para gente más joven, la pereza, con esa vamos a luchar, o lo vamos a intentar. Pero ¿qué podemos hacer en casa? Algo sencillo, algo fácil, realmente que sea accesible para todos, para que no nos afecte tanto a esto que estamos comentando. Pues el mayor consejo que podría dar yo es movernos. Da igual la forma, pero hay que movernos, hay que hacer cambios posturales. Si nos tenemos que levantar 30 veces a beber agua, si tenemos una casa pequeña en la habitación, pero movernos, hacer muchos cambios posturales y no permanecer mucho tiempo sentados y mucho menos en la cama. Ponernos alarmas incluso, oye, que hay que levantarse cada 20 minutos, cada 15, exacto. Andar un poquito el pasillo. Al fin y al cabo, el movimiento es una parte de terapia. Nosotros en fisioterapia utilizamos el fisioterapia y es prácticamente el 80% de los tratamientos de fisioterapia incluyen movimiento. Coger una pelota de goma, totalmente, moverla con la mano, ¿no? Se puede trabajar ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, se puede hacer con peso. Si no tenemos un peso, con un cartón de leche, claro, con una botella, nos podemos buscar mil ideas. Hoy en día tenemos la suerte de tener internet, tutoriales a la mano de todos.
Nosotros aquí, por ejemplo, hacemos unos vídeos y los pautamos durante el confinamiento, se los hemos estado mandando para que intenten mantenerse lo posible. ¿No? Claro, muchas veces es más lo que te has dicho antes, la pereza de uno mismo que no nos acomoda, pero si lo metemos en una rutina, además vamos a ver que nos encontramos mejor y sobre todo que cuando podamos salir vamos a mantener por lo menos, o hemos perdido mucho menos de cómo estábamos. Y ya por último, una cosa que yo he escuchado muchísimo, pero personalmente a mí me da miedo, por eso te lo pregunto, ¿esto de subir y bajar escaleras, aunque sean las del rellano? Bueno, ahí habría mucho, hay una carga ahí, por ejemplo, la gente que tiene una artrosis, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, sobrepeso quizás, o ya tiene una patología previa de menisco, de cualquier tipo quizás se ve acentuada el dolor o incluso una inflamación. Evidentemente hay que hacerlo con cabeza, pero bueno, si hacemos una distancia o imagínate subimos pocos peldaños al día y tal, nos aporta más que nos restan. Y luego hay mucha gente sana que lo puede hacer perfectamente. Es un trabajo aeróbico, es un trabajo donde se potencian mucho y de hecho hay tipos de pacientes que se les recomienda. Luego entramos en que hay gente que le vendrá bien y otros que lo tendrán contraindicados. Pero bueno, en la mayoría de la población podríamos hacerlo con cabeza. Tampoco vamos a estar todos los días subiendo escaleras, pero bueno. Bueno, pues yo he aportado una cosa, vamos a romper la pereza, tú aportas otra con cabeza, que yo creo que es fundamental también para estos días. Muchas gracias. A ti, vosotros. Si sigues haciendo una vida normal y sigues reuniéndote con amigos como si no pasara nada... Si no te pones la mascarilla o te la pones mal, si no guardas la distancia con otras personas... Si no cumples las normas, lo que consigues es poner en peligro a los tuyos, a tus padres, a tus abuelos, a los que más quieres. ¿A cuántas personas más tendrás que ver morir? ¿Te das cuenta que tú también lo puedes evitar? ¿Cuántos muertos más vas a soportar? Tú decides. Tú decides. Tú decides. Tú decides. Bueno, la importancia del ejercicio físico es incuestionable. Yo conozco personas que antes iban a un gimnasio y ahora su tabla de ejercicios la hacen en su casa. Se han adaptado a esta nueva situación, pero bueno, depende también un poco del carácter de cada persona, ¿no? ¿Qué hay que activar primero? ¿La cabeza para hacer ejercicio o el ejercicio como estímulo para la cabeza? ¿O ambas cosas pueden simultanear? La cabeza, o sea, la mente y el cuerpo no se pueden separar, son la misma cosa. O sea, de hecho, nuestro sistema nervioso está conectado, eso sabrás tú mejor que eres médico, con todo nuestro cuerpo. Lo decía por aquí de mantener una rutina y entre los hábitos de esa rutina el hacer ejercicio en casa, si no podemos hacerlo en otra parte, ¿no? Bueno, depende de la personalidad de cada persona, valga la redundancia, ¿no? Hay personas que tienen que, bueno, revisarse un poco sus pensamientos, que le pueden dañar mucho y le pueden imposibilitar, las creencias que tienen sobre sí mismo y sobre los demás. Todo eso hace que tengamos más o menos motivación, más o menos seguridad en nosotros mismos y puede hacer que nos cueste más acometer unas actividades u otras, ¿no? Entonces, hablar de manera general es complejo, ¿no? Por eso cuando hablamos de, bueno, vamos a dar unas pautas generales. Sí, se pueden dar pautas generales, pero es que cada persona es un mundo, ¿no? Pero sí es verdad que nuestros pensamientos tienen un gran poder sobre nosotros, ¿verdad? Si aprendemos a regular nuestros pensamientos, vamos a aprender a regular nuestras emociones y a regular nuestras conductas, ¿no? Entonces, por ahí podría decirte, ¿no?, que lo que nos decimos va a influir en cómo nos sentimos y en qué hacemos, ¿no? Claro. Hombre, sí es verdad que el deporte, una vez realizado, demostrado está que libera endorfinas, te hace sentir mejor psicológicamente. Entonces igual lo difícil está en activar la mente para activar el cuerpo, pero una vez empiezas a entrenar, lo normal será que te sientas mejor y una recompensa, una satisfacción contigo mismo. Sí, tú lo has dicho. Genera endorfina, que es o dopamina también, ¿no? Que la dopamina puede ser algo externo o algo que genera nuestro propio cerebro con unas conductas adaptativas, ¿no? Los hábitos es algo que no es fácil instaurar, porque primero tenemos que deshabituarnos de otras cosas, ¿no? Por eso habituarnos a esta nueva vida no es tan fácil como damos un consejo para que la gente cumpla las normas, ¿no? Esto es muy complejo, ¿no? Y de hecho, si tenemos integrar en nuestra vida, hablas del deporte, podríamos hablar de alguna herramienta de relajación, de meditación. Al principio cuesta un montón, pero luego el cuerpo te lo demanda.
porque te genera bienestar. Entonces es verdad que al principio te tienes que forzar, tienes que hacerlo sin ganas, pues luego ya el cuerpo, como te genera pues eso, endorfina, pues te lo va pidiendo, ¿no? Y por eso digo que depende. Hay personas que tienen mucha capacidad de esfuerzo y mucha voluntad y se ponen y consiguen muchas cosas, y hay otros que por sí mismos les cuesta. Sí, lo que pasa es que en la primera ola, sobre todo cuando el confinamiento total, hemos visto todos vídeos de gente que ha hecho maratones en pasillos, ¿no? de casa. Eso está muy bien mientras no dure mucho tiempo, porque yo no sé, pero es para volverse loco, ¿no? No, yo creo que con la duración, eso durante mucho tiempo tiene que... No, el confinamiento total habría terminado con todos nosotros. El confinamiento total no es compatible con nuestro modo de vida. Somos gente sociable y tenemos que salir. Dios quiere y no tengamos que volver al confinamiento total. Pero, ha habido un riesgo, ¿no?, en estos últimos días, estas últimas semanas. Claro. Pero de todas maneras, ahora mismo el confinamiento a nivel particular, para muchas personas, sobre todo, no lo sé, ¿no?, pero yo presumo, personas mayores, es por decisión propia, y a eso es miedo, ¿no? Sí, se están autoconfinando. El miedo, como todas las emociones, no las tenemos ahí por gusto, nacemos con ellas y son elementos, son herramientas que nos permiten sobrevivir, ¿no? Siempre y cuando sean emociones adecuadas a lo que está pasando. Entonces el miedo salva vidas. Uno no se expone, pero hay personas que no conectan con el miedo, que no es que no lo sientan, es que han aprendido a desconectar del miedo, porque sentimos todos y todas. Entonces el miedo nos protege. Entonces evidentemente a muchas personas mayores se están autoconfinando, que por un lado, como siempre, las cosas no están ni bien ni mal, es una protección. Por otro lado, el hecho de que no puedan hacer ejercicio físico, o que no tengan contactos con sus seres queridos, o que no estén en contacto con la naturaleza, con el aire fresco, con el sol, que genera vitamina A, ¿no? Todo ese tipo de cosas es una pérdida. O sea que ahora mismo, hagamos lo que hagamos, estamos en un contexto de pérdida y de duelo, constantemente, sin fin, ¿no? Yo creo que, sobre todo lo que en el caso del ejercicio, y para esas personas a lo mejor mayores que no quieren mucho salir, ahí es un poco donde alguien debería incidir, porque no es lo mismo que un chaval de cierta edad, alguien joven, pues de repente disponga, o sea, esté un tiempo sin hacer ejercicio porque ha tenido que estar encerrado, a que le pase a una persona mayor. Las personas mayores normalmente cuando se paran, eso ya además, no arrancan, ¿no? Eso además va mucho en detrimento de su salud en todos los aspectos: salud psicológica, salud física. Si tiene diabetes, empeora; si tiene hipertensión, empeora. La inmovilidad total, el sedentarismo mata más gente que casi que el cáncer, ¿no? Es fatal. Y además tenemos el peor, porque estas personas mayores no tienen el recurso del internet, como a lo mejor hemos tenido la gente más joven, claro, que decíamos, ahora no sé, pues me pongo por internet y veo que sí, que hay una clase de yoga, una clase de zumba, no sé qué, y se hace, ¿no? Que va a hacer una persona mayor, que no sea sentarse en el sofá, ver la tele y esperar a que le traigan la compra, ¿no? No hace otra cosa. Entonces sí que creo que aquí sí que se debería haber hecho. En la tele había algunos programas, que la 1 creo que salía por la mañana, un señor haciendo deporte, un poco adaptado para personas mayores, pero creo que eso tenía que haber sido continuo a todas horas, y que al final a la gente te fomentara a que las personas se levantaran, porque es que un abuelito que a lo mejor está solo en casa, pues tampoco se va a poner a hacer sentadillas, ¿no? Pero pues que haga simplemente con los brazos así, cualquier tipo de movimiento que además te genere una rutina, que al final tú dices, pues mira, son las 5, me toca, y vas haciendo una rutina y vas teniendo buenos hábitos. Sí, sabemos, Lola, que tienes que atender otros compromisos, así que te vamos a despedir, os vamos a despedir a las 2, no vamos a cerrar aún el programa porque tenemos otra entrevista que ver, pero bueno, para finalizar sí me gustaría pues que dieseis pues algún mensaje a título de recomendación, si queréis, en definitiva vuestra conclusión final de cómo está la situación y sobre todo de cómo va a seguir siendo. Bueno, yo pienso que con esto vamos a tener que vivir mucho tiempo, que tenemos que aprovechar que hemos aprendido unas medidas de protección personal y de higiene, como es el lavado de manos, que eso deberíamos mantenerlo ya incluso cuando consigamos superar la pandemia, para evitar futuras posibles infecciones que pudieran llegar a ser pandemia también. Y siempre digo que más vale prevenir
y ser exagerados que quedarnos cortos en la prevención, en la distancia de seguridad, en ponernos la mascarilla, porque no solamente tenemos que pensar en que podemos enfermar a nuestros familiares, sino que es que también tenemos un sistema sanitario que es límite y tenemos que tener mucho cuidado con llegar a saturarlo, porque Dios quiera que no, y gracias a Dios ahora mismo no nos encontramos ni cerca de saturarlo, pero pudiéramos llegar a haber vivido momentos muy duros si hubiera ocurrido, aunque sea que... Bueno, a mí me gustaría dar dos mensajes, ¿no? Uno breve para la población, evidentemente da pautas en general, de verdad que sirve poco, que le digamos a una persona tú lo que tiene que hacer es no fumar, pues no sirve de nada, ¿no? Porque se requiere un entrenamiento, pero sí le pediría a la población que considere que la salud física y mental es tan importante como la salud física, que si se siente incapaz para afrontar la situación que está viviendo, que lo nota en esto, en que está más cansado, más desmotivado, que está constantemente enfadado, que no tiene ganas de nada, que está viendo que su manera de estar en la vida está cambiando, pues esos ya son síntomas que te está diciendo que algo está pasando que yo no sé gestionarlo, ¿no? Entonces yo sí que pediría que esas personas consideren que pueden buscar la ayuda de un profesional de psicología que va a mejorar su calidad de vida y la de su entorno. Por supuesto a los intervinientes, no solo a los profesionales sanitarios, sino a otros intervinientes como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que también están en primera línea y están muy expuestos. Y ocurre que con los intervinientes, que también los profesionales de psicología lo somos y nos incluimos, a veces parece que tenemos como un disfraz de Superman o Superwoman y que parece que a nosotros no nos va a afectar lo que nos está pasando, porque nos debemos a nuestra profesión. Pero eso no es cierto, pues somos, antes que profesionales somos personas, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos. Y luego me gustaría dar, por eso decirle a los intervinientes que por favor, si lo necesitan, que tengan en cuenta que tienen que cuidar su salud mental. Y también decirle a los poderes públicos, a las autoridades, que los profesionales de psicología somos los grandes olvidados, a veces ni siquiera considerados, y que si quieren datos para ver cuántos podrían ahorrar sus arcas, le puedo dar algunos. Por ejemplo, antes de la pandemia se decía en Estados Unidos que si se revertía $1 en salud mental, o sea, si se gastaba $1 en salud mental, los tratamientos de ansiedad y depresión, lo que hacía era que se revertían $5. Esto quiere decir que parece que es un gasto, pero que después no lo es. Y que estos dos son los dos polos, o sea, está la ciudadanía, que puede poner de su parte, pero también están los poderes públicos que tienen que apoyar en esto, ¿vale? Presumo que vais a tener mucho trabajo, y la recomendación sería esa, que la gente no fuese remisa. Si cree que necesita acudir a un profesional, que lo haga. En vuestro caso, ojalá no, esa carga de trabajo vaya descendiendo. Ojalá. Sería una buena señal. Sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándonos y a vuestra disposición para lo que queráis en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a vosotros, que también tenéis un papel muy importante. Muchísimas gracias. Y nosotros, curiosamente, antes hablábamos de aquellas personas que, por poner un caso concreto, han podido tener consecuencias, esta pandemia ha podido tener consecuencias en su situación laboral. Vamos a conocer de qué manera puede afectar una circunstancia de esas, de qué manera psicológicamente, claro, a las personas que se han visto afectadas. Y lo vamos a hacer con Luciano Buscemi, que es abogado laboralista y que recientemente estuvo aquí en un debate con nosotros. La segunda ola de la pandemia, y lo hemos venido comentando en el programa, deja otras secuelas, son las psicológicas, y en el trabajo también importa. De hecho, venimos a hablar contigo, Luciano, de esto, ¿no? De estas cuestiones laborales que también son importantes. ¿Qué pasa o qué situaciones se están viviendo en el entorno laboral en torno a la pandemia? ¿Y qué puede hacer la gente, ¿no? Sobre todo en estas situaciones? Si tiene miedo, que es lo más importante, ¿no? Bueno, antes que nada, bienvenidos a mi despacho y gracias por contar con nosotros para resolver este tipo de consultas. Dentro de lo que es el ámbito de la relación de trabajo, no hay que olvidar que la pandemia no cambia lo más básico, y es que el empresario sigue siendo el garante de la salud laboral de los trabajadores, y a partir de ahí es el trabajador el que tiene, el empresario, el que tiene que garantizar las condiciones. ¿Cómo? En este caso, desde luego, apoyándose en los servicios de prevención de riesgos laborales, que son los que para cada empresa en concreto podrán explicarle
cómo adaptar los puestos, cómo adoptar medidas de prevención, de distanciamiento social, etcétera, etcétera, que garanticen la prestación del servicio en condiciones de seguridad para los trabajadores. Es que fíjate que el dato es importante, nos decían desde el Colegio de Psicólogos de España en esta última encuesta que había hasta un 80% de gente que tenía miedo al contagio, evidentemente entendiendo que hay una gran parte de la población que tiene que desarrollar su trabajo a diario y demás. Nos vemos pues en una situación donde hay que pedir cuentas, ¿no? En que todo esté correcto. ¿Y aquí qué tiene que ver, por ejemplo, tu médico de cabecera o qué puedes hacer? ¿Acudirías en el caso de encontrarte mal y deberían de darte una baja, ¿no? ¿Cómo se plantea esta situación para quien realmente lo esté pasando mal? Claro, vamos a ver, desde el punto de vista el mero hecho de tener miedo, desde el punto de vista laboral, el mero hecho de tener miedo de por sí no justifica una inasistencia a un puesto de trabajo. Ahora bien, si se da una situación psicológica que impide la realización de la prestación laboral, que uno no se siente con fuerza, desde luego yo no soy psicólogo, ¿no? Sí. Ni psiquiatra, y por tanto lo suyo es ponerse en manos de un especialista y que sean ellos los que determinen si uno está en condiciones o no de realizar el trabajo. Principalmente si es por un tema psicológico, de miedo, a través del Servicio Público de Salud, el médico de cabecera que pida la correspondiente baja en caso de que entienda de que psicológicamente esa persona esté incapacitada para realizar la labor profesional, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es, ¿cómo decirlo?, el miedo que puedan tener las personas especialmente sensibles, ¿vale? Hay que recordar que hay unos protocolos elaborados por el Ministerio de Trabajo en los que se prevé cauces de actuación para garantizar la seguridad de estas personas. Estamos hablando de hipertensión, de personas con problemas cardíacos. Ya gente de riesgo, ¿no? Personal de riesgo, efectivamente. En estos casos existe un deber reforzado de protegerlos, ¿no? Y a partir de ahí se prevé, en primer lugar, un análisis a través de prevención de riesgo del puesto, de medidas de prevención, de medidas de distanciamiento, y si no es posible, ya se elaboraría un informe por parte del Servicio de Prevención que se propone a esa persona para un proceso de incapacidad temporal. Ese proceso de incapacidad temporal sería revisable a medida que las circunstancias, tanto de adaptación del puesto como las evidencias científicas, permitan una revisión de la situación de incapacidad de esa persona. Pues muchísimas gracias. Yo no sé si a ti te llega gente con esta situación. De momento todo el mundo va resolviendo poquito a poco su parcela. Bueno, de momento la verdad es que la inmensa mayoría de los temas relacionados con COVID que hemos tenido han sido de empresas que se han visto en la necesidad de reorganizarse a marchas forzadas con todo lo que pasó a lo largo de la primera ola, ¿no? Y bueno, por ahora en la segunda ola ha habido consultas, ha habido interés por ver qué mecanismos de flexibilidad se pueden adoptar, pero desde luego con los procedimientos de incapacidad temporal que sirven para cubrir las situaciones de confinamiento o de aislamiento, y con el plan Me Cuida que está más o menos funcionando, la verdad es que se va capeando bastante el temporal. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Todos somos conscientes y somos víctimas de una u otra manera en esta lucha contra la pandemia, contra una situación absolutamente excepcional. Hoy hemos intentado aportarles información, darles algunas pautas que les puedan ayudar, nos puedan ayudar a todos a comprender mucho mejor qué es lo que está pasando y a reforzarnos, a pelear por lo que va a seguir sucediendo. Por lo tanto, esperamos que hayamos conseguido algo de eso. Nada más, muchas gracias, que tengan la mejor semana posible. Hasta el próximo día.